Responderé a sus preguntas. ¿Es un virus? No lo sabemos. ¿Se propaga por el aire? El aire es una posibilidad. No lo sabemos. ¿Es una amenaza a la salud internacional o preocupación militar? Ambas. ¿Están vivos o muertos? No se sabe. Es todo lo que sé. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. Se ha pasado del confinamiento a la The evacuación. hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's king. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. Name that sat on him was death, and hell followed with him. Continuando con la parte anterior. En el bus con el resto estaban varados en un embotellamiento, hambrientos y asustados por los disparos de los militares contra los muertos, pero Shido trataba de calmar la situación, como perfecto manipulador que es. Fakube simplemente criticaba a Shido, que junto a Relidas siempre era indiferente con ambos ya que sabían ponerlo en su lugar pero manipulaba a todos para quedar como la víctima y ellos los malos de la historia. Abriendo un recuerdo de Fakube cuando Shido empezaba a hablar mal de él junto a Relidas frente a ellos ante la clase, Fakube y Relidas dicen que su vida debe ser lo bastante aburrida como para hablar mal de la de ellos, algo que realmente molestó a Shido pero disimuló su enojo diciendo que es una falta de respeto hablarle mal a sus superiores, y Fakube dice que si quiere respeto, entonces que se lo gane, provocando que Shido saliera del salón humillado, y planea algo. Por lo que cuando regresa al salón está la directora diciendo que los dos están suspendidos por amenazar al profesor Shido, por lo que Fakube y Relidas protestan que son mentiras de él pero no le cree y se van de ahí con la derrota y victoria de Shido, finalizando el recuerdo, y Fakube con un rostro indiferente hacia Shido. Por otro lado, Relidas e Itsuki pasaban por calles completamente desoladas a las 12 de la noche, dándose cuenta que no había ni un alma en pena, había destrucción, sangre y cuerpos inmóviles. Relidas dice que posiblemente muchos ya habrían muerto, Itsuki diciendo que su padre tal vez esté entre ellos, y le da un sentimiento de angustia y tristeza. Relidas dice que se calme, que tal vez las esté buscando, Itsuki dice que no sea condescendiente con ella solo para darle esperanza. Relidas le da igual, y dice que hay que avanzar, por lo que Itsuki mira una patrulla volcada y dice que tal vez podían encontrar algo ahí, por lo que se acercan a la patrulla. Relidas lo investiga y se da cuenta que es el coche que le robaron, por lo que busca la bolsa con armas pero no están, y maldice nuevamente a los responsables, pero al notar el cadáver que estaba en la delantera, este se levanta y trata de tomarlo pero Relidas le clava el trozo de madera con lápices al cráneo e inspecciona el cuerpo para ver si tenía algo de utilidad, pero en el proceso notó que no tenía mordidas ni rasguños, solamente el cuello roto, lo que posiblemente le ocasionó su muerte, pero parece que de alguna forma se reanimó. Itsuki dice que cómo puede ser posible eso. Relidas dice que sospecha que el hongo parasitario se adaptó rápidamente en los cadáveres, todo aquel que muere si no es al cerebro, reanimará como uno de ellos, por lo que hay que tener cuidado.
Posteriormente le saca una pequeña pistola que el cadáver tenía y se la da a Itsuki, está diciendo que no sabe disparar. Rolidas dice que desde ahora tiene que aprender, solo que sostuviera con fuerza el arma, apunte bien a su blanco y jale del gatillo, pero que no dependiera de ella ya que es ruidosa, por lo que le recomienda usarla en casos de emergencia, pero ella está muy dudosa, pero lo intentará. Rolidas le da un consejo, que inhale al apuntar y exhale al disparar. Al estar inspeccionando la zona, Rolidas encontró una sierra para cemento de una construcción, por lo que se le ocurre una combinación, y este sin dudarlo empezó con la combinación, y el resultado sería algo así. Itsuki ve por primera vez el ingenio de Rolidas, este dice que tal vez su impresión de primera instancia no fue la mejor, pero que puede crear objetos similares. Itsuki dice que no lo duda. Posteriormente avanzaron ya que empezaron a salir muertos de las sombras, y se detuvieron en un taller automotriz, ya que una de las llantas de la moto se ponchó, por lo que entre los dos empujaron la moto y se resguardaron en el sitio, aseguraron el lugar. Itsuki dijo que cuál es el plan. Rolidas vio dos salidas. Correr entre los muertos, o modificar la moto, por lo que inspeccionando el lugar, se le ocurrió algo. Aparte de reparar el neumático ponchado, este empieza a modificar la motocicleta, y como le faltaban herramientas y materiales salió del taller para buscar, acabando con infectados con el mazo sierra, donde regresa y termina de modificar la moto, y el resultado sería algo así. Itsuki cuando despertó quedó sorprendida al ver la motocicleta que se veía muy diferente, y aún Rolidas cansado, le dice que ya es hora de irse de ahí, e Itsuki elogia la habilidad de Rolidas, y posteriormente salen de ahí para el día siguiente. Pasamos a un escenario en el futuro donde un avión trata de comunicarse con la torre de control pero nadie respondía, y luego escucharon un alboroto en el avión por lo que uno de los pilotos sale a revisar y se da cuenta que habían infectados atacando a los pasajeros, y uno de los infectados rompe un cristal ocasionando que todos los cristales se rompieran y el avión empezara a perder presión, y uno de ellos se cuela a la cabina de los pilotos y empiezan a devorárselos y el avión empezara a caer, y pasamos a otro plano donde Rolidas voltea a ver al avión que iba en dirección hacia él, y ahí termina la escena. Regresando al presente, a ese punto pasarían 48 horas, desde que empezó el gran pánico mundial. Una chica estaba en un aeropuerto cerca al mar limpiando la zona de muertos, preguntándole a uno de sus compañeros cómo ingresaron los infectados ya que nadie más que los servicios de emergencia del aeropuerto tienen acceso a ello junto a sus familias, y el compañero dice que tal vez uno vino infectado y se propagó. La chica dice que ya terminó ahí y ahora se irá a la ciudad ya que una amiga lo esperaba. Pasamos a otro plano donde los sobrevivientes del bus seguían en el embotellamiento, escuchando las estupideces de Shido. Saya e Hirano estaban discutiendo hacia dónde podría ser una zona segura, esto debido al avión que vieron despegar, y la gente que caminaba hacia los militares, mientras Fakube, Saeko, Nino, Yotsuba, y Chika, Futaro, Rei y Takashi estaban preocupados por Rolidas e Itsuki. Por otro lado, unos vándalos causaban caos por mero placer en el embotellamiento donde estaban los sobrevivientes de la ciudad, por lo que Rolidas e Itsuki se vieron en la decisión de avanzar hacia donde estaban ellos, por lo que estos se percataron de la motocicleta y los dos, y empezaron a atacar, pero Rolidas usó las sierras de la motocicleta y los asesinó sin piedad. Itsuki asustada dice por qué lo hizo. Rolidas dijo que ellos ya habían perdido la poca razón que les quedaba, ahora se habían vuelto locos y no dudarán en matar a otros para sobrevivir, por lo que Itsuki se quedó helada. Había mucho caos, los muertos se acercaban y los vivos solo escapaban pero las fuerzas especiales se los impedían, diciendo que mantuvieran la calma. Rolidas en vez de dirigirse hacia el caos, va por una calle en dirección hacia un puente donde el otro lado es donde estaba la jefatura. El caos continuaba, por lo que algunos sobrevivientes se colaron por la barricada y cuando pensaron que habían ganado, la siguiente barricada con presencia de agentes de policía dispararon agua a chorros para mandarlos fuera del puente hacia el lago a los que se habían colado, por lo que ninguna persona saldría de la ciudad estén o no infectados. En el bus, Shido seguía parloteando y tachando de traidores a Rolidas e Itsuki, por lo quienes ya estaban cansados de sus parloteos, Saeko diciendo que deben moverse para reunirse con Rolidas e Itsuki, por lo que entre ellos decidieron salir de ahí para avanzar caminando. Shido escuchó su conversación y optó por dejarlos irse, pero trató de manipular a varios de ellos para que se queden, pero Fakube le dio un rodillazo en los productos de gallina y un derechazo en el rostro, diciendo arrogantemente que es de mala educación forzar a alguien a hacer algo que no quiere.
y dice que si piensa que es mejor, que se equivoca, ya que carece de habilidades para acabar con los muertos, él y su estúpido culto está seguro que se la vivían escondidos, y cuando los vieron luchar y escapar, trataron de colarse como unos fracasados, pero le desea suerte si es que puede sobrevivir, burlándose de él y de su culto, donde además Rei, Hirano, Yotsuba, Ichika, Nino, y Miku salen a decirle sus verdades de igual forma, por lo que salen del autobús, dejando con furia a Shido por volver a ser humillado. Por otro lado, Rolidas e Itsuki discuten una forma de cruzar el puente y llegar con sus amigos, pero luego escucharon disparos por lo que pasamos a otra escena en la que los demás estaban en el puente y defendiéndose contra los infectados, pero se veían rodeados por la escasez de munición, hasta que llegó Rolidas con Itsuki en la motocicleta modificada, empezando a acabar con los infectados y luego Rolidas le dijo a Itsuki que saltara de ella, y así los dos saltaron de la motocicleta y esta misma chocó contra varios infectados y impactó contra un vehículo y explotó, eliminando a muchos infectados. Itsuki rápidamente fue a reunirse con sus hermanas, Rolidas y Fakube se reencontraron, y Fakube elogió a este por usar sus habilidades, y dice que esa arma que tiene lucía genial. Saya dice que se equivocó con respecto a su creatividad al combinar objetos, Rolidas dice que no se esfuerce por ser amable, provocando que Saya hiciera un puchero. Saeko dice que agradece la ayuda ya que los superaban, Rolidas dice que no es nada, y que si todos estaban bien, Takashi dice que no fanfarroneaba cuando Fakube decía que tenía una mente creativa, que esa arma lucía intimidante, Rei dice que la motocicleta que manejaba la modificó él, Rolidas dice que para no arriesgarse a correr entre los muertos decidió hacerlo, la doctora Shizuka dice que su talento es genial, a lo lejos una Itsuki celosa miró como elogiaban a su macho XD. Los presentes le contaban a Rolidas sobre por qué abandonaron el autobús, y siendo difícil cruzar el río, y Rolidas mencionó la jefatura de policía, Alonso dijo que el sitio estaba en llamas cuando pasaron cerca de ahí, y Rolidas dice que eso ya era el colmo de la mala suerte, quedándose sin opciones. Por lo que la enfermera Shizuka dice que podrían ir a otro lugar que ella conocía, siendo un apartamento de una amiga suya, Takashi dice que si tiene buena vista y si es seguro, la enfermera dice sí, y que está al lado del río, y que tiene un coche grande y blindado, por lo que algunos le proponen a Rolidas que si puede modificarlo, Rolidas dice que depende como sea y con lo que encuentre no sabe con exactitud, pero que dice estar agotado por pasar 2 días en vela sin dormir, y a todos les parece buena idea ir, así que se aventuran hacia allá. Pasamos a otro plano sobre un reportaje de noticias donde dicen recibir información sobre que el gobierno busca a 2 huérfanos con tatuajes con el número 27 y 43, que se les recompensará con refugio y seguridad a quienes tengan información o los entreguen con vida a cualquiera del servicio especial, pero a nadie de los sobrevivientes parecía importarle. Las chicas fueron las primeras en darse un baño todas juntas en el baño. Aquí debo decir que no habrá escena subida de tono porque al chile no le veo necesario, mientras los chicos están afuera, Rolidas descansando en una cama, Fakube de igual forma, entre Hirano y Takashi estaban tratando de abrir un almacén con armas y munición, y al conseguir abrirla vieron un botín de armas. Hirano obliga a Rolidas de usar sus poderes para modificar o combinarlas, Rolidas cuestiona que no tiene poderes, es simplemente ingenio y creatividad más que nada, y que no lo hará ya que está cansado. Futaro dice que si combina las armas tendrán menos para defenderse, por lo que Hirano menciona que tiene razón. Fakube dice que de igual forma cualquier cosa que vean en los alrededores podría funcionar como un arma si se usa adecuadamente. Rolidas confirma ello, que no hay que depender mucho de las armas de fuego si quieren conservar munición. Hirano le dice que le enseñe a combinar armas así de geniales como la que tiene. Rolidas dice que no necesita aprender, pues él con su creatividad propia creó una pistola de clavos, simplemente es cuestión de habilidad y creatividad, por lo que si quiere combinar algo que lo haga por su cuenta. Hirano dice que una idea se le vendrá a la cabeza, que de mientras inspeccionen las armas, por lo que al sacar las armas del almacén Hirano menciona el tipo de arma, calibre y origen de ella, por lo que Rolidas dice que sabe mucho de armas. Hirano dice tener conocimiento y arduo entrenamiento con un instructor de las Fuerzas Especiales norteamericanas por un mes, y que gracias a ello brindó sus frutos. Fakube dice que eso es bueno, entre más tengan expertos en armas mucho mejores serán. Posteriormente empiezan a llenar los cargadores. Futaro pregunta quién será la amiga de Shizuka, ya que las armas que tiene son ilegales en Japón. Hirano dice que no es ilegal comprar las piezas por separado, pero montarlas en Japón sí que lo es. Rolidas confirma eso, ya que las armas que habían en el departamento de policía no se parecían nada a las que está presenciando.
por lo que se cuestionan sobre las posibles influencias de la amiga de Shizuka. Mientras tanto, con las chicas, hacen las típicas preguntas sobre el chico que les gusta y bla bla bla, haciendo mucho ruido, por lo que Hirano se queja un poco del ruido, mientras Rolidas y Takashi observan a lo lejos que el puente donde estaban las fuerzas especiales seguía siendo un alboroto. En las noticias seguían reportando la situación y la búsqueda sobre los huérfanos extranjeros, con ahora 2 fotografías de Rolidas y Fakube para identificarlos. 2 policías discutían en no saber qué más hacer para seguir reteniendo a las personas, siguiendo órdenes del cuartel, pero uno le dice que si es necesario, sacrifiquen a las personas para evitar que se siga extendiendo la infección. El policía que estaba al mando no sabía qué hacer, ya que su deber es proteger a la ciudad, pese a que habían pasado ya 2 días desde el comienzo del gran pánico mundial. Por otro lado, los chicos desde el balcón veían cómo la situación empeoraba, sin una pizca de esperanza. Hirano observó que estaban haciendo una huelga contra las fuerzas especiales, por lo que dice que prendan el televisor. En las noticias se observaba que los civiles estaban en huelga y juzgando que el virus no es un hongo, sino que es un arma biológica, y culpan a los gobiernos de ello. La reportera menciona que tienen información filtrada de Norteamérica, que el origen de todo es de un laboratorio secreto en Estados Unidos donde el hongo espacial provino cuando la NASA volvió a hacer un segundo viaje a la Luna después de años. Y las víctimas de los experimentos para hacer una cura son niños huérfanos de todo el mundo, y que casi todos estaban muertos, que solo 2 huérfanos consiguieron escapar hace años con vida, ambos con el número 27 y 43 tatuado en sus cuellos, y se les vio en la ciudad, por lo que la recompensa por su captura con vida es de refugio y protección del gobierno. Y luego se muestra 2 fotografías de Rolidas y Fakube, tomadas desde ángulos diferentes. Los presentes se sorprendieron al notar que Fakube y Rolidas eran buscados por el gobierno japonés y norteamericano, y estos les cuestionan si tienen algo que ver con el inicio, ya que estaban tan confundidos, que necesitan una explicación para ello. Al mismo tiempo, por otro lado, los policías estaban frente a una gran horda de infectados donde estos les disparaban, pero una mujer cargaba con su hijo que decía no estar infectado, pero este le termina mordiendo, para horror de los oficiales que presenciaron ello, por lo que civiles en huelga dicen que están ejerciendo violencia, por lo que exigen que se fueran, y un oficial le pide que se fueran todos. Los de la huelga rechazan su palabra, y el oficial, al dar sus advertencias y cumplir con su obligación, le dispara al que lideraba la huelga para horror de todos, y fue transmitido por televisión nacional, y posteriormente se cortó la transmisión, dejando sorprendidos a todos, pero Takashi cuestiona que de dónde vienen. Rolidas dice que ya vio lo que pasa, el gobierno quiere silenciar a los sobrevivientes, tal vez ellos mismos quieran matarlos a los 2, por tener conocimiento de lo que hacían en esos laboratorios de Norteamérica, y Futaro pregunta qué hacían ahí los 2. Fakube dice que ellos se llevaban a niños huérfanos con la intención de liberar espacio en los orfanatos, y para practicar experimentos inhumanos con los huérfanos, para buscar una cura ante una mutación de un hongo espacial, usándolos como ratas de laboratorio, entre todos esos niños que murieron. Rolidas dice que no recuerda mucho sobre qué le hicieron, pero al parecer lo dieron por muerto, y lo lanzaron a la pila de cadáveres de los niños, y dice que el trauma de ver a tantos niños muertos que él conocía le persigue hasta la fecha, pero al final escaparon de ahí. No saben qué pasó con ellos desde hace años, no saben cómo escapó el hongo y se propagó, solamente saben eso, y creen que el gobierno logró descubrir que escaparon y ahora los buscan para tal vez matarlos para no dejar cabos sueltos. Hirano piensa que tal vez Rolidas esté infectado. Rolidas dice que use el sentido común, que si estuviera infectado ya se habría vuelto uno de ellos desde hace mucho tiempo, lo cual no lo es, no recuerda mucho ya que todo fue borroso, y despertó con el resto de cadáveres de niños, donde pensaron que estaba muerto. Futaro dice que tal vez tenga razón. Fakube dice que no lo comenten con nadie porque es muy confuso recordar su infancia, saben varias cosas pero por todo lo demás es confuso, pero poco a poco están empezando a recordarlo. En eso las chicas que ya habían terminado de bañarse habían escuchado la conversación. Saeko dice que entonces si tenían conocimiento de todo. Saya muy enojada los reprende por saber todo y sin decir nada. Nino de igual forma dice que porque nunca lo dijeron. Fakube dice que si en serio alguien creería como 2 huérfanos escaparon de una base secreta del gobierno norteamericano y luego se equivocaron de avión para en vez de ir a México terminaran en Japón. Rei dice que tal vez tenga razón.
Itsuki dice que de seguro tenían sus razones, y Chika dice que ahora tiene sentido los tatuajes en sus cuellos. Yotsuba dijo haberse perdido cuando hablaron de experimentos secretos, al igual que la enfermera Shizuka. Saeko dice que pese a la oferta del gobierno no los entregarán ya que son un equipo y jamás harían algo para perjudicarlos. Rolidas con una sonrisa que jamás mostró agradece ello, por lo que Itsuki, Saya y Saeko se avergonzaron por ello. Saya dice que son unos idiotas por no compartir eso pero que aún así les cae bien. Fakube también agradece ello, ya que posiblemente los maten por saber demasiado, así como el meme. Miku dice que desde que los conocen sabía que algo extraño les pasaba a ellos y resultó que eran prófugos del gobierno americano. Rolidas dice que lo que le extraña era que se filtrara la información. ¿Será que otro huérfano habrá expuesto esa base o alguno de los trabajadores? O quién sabe. Takashi dice que sea quien sea al menos ayudó un poco con descubrir el origen del hongo espacial. Fakube dice que por su culpa ahora están siendo buscados por el gobierno para ser asesinados. Un rato después Rolidas estaba haciendo guardia mientras todos descansaban, y luego llegó Itsuki para hacerle compañía. Rolidas le dice que se vaya a descansar ya que lo necesitará. Itsuki le dice lo mismo, que no se exija demasiado y vaya a descansar. Rolidas dice que estará intercambiando turnos con los chicos, pero que pidió ser la primer guardia ya que perdió el sueño. Itsuki dice que entonces le hará compañía. Posteriormente Rolidas saca el tema sobre qué opina de lo que dicen sobre el Ifakube. La chica dice que sospecha que tal vez no hay recompensa. Si dice que tal vez silencien a los cabos sueltos, entonces también al que quiera la recompensa. Los gobiernos tal vez quieran silenciar a los sobrevivientes, es por ello que no dejan salir a nadie de la ciudad, con la excusa de no seguir expandiendo el virus, lo cual es muy convincente. Rolidas dice que tal vez sea eso, algo como refugio y seguridad suena demasiado para ser verdad. Luego hubo un silencio profundo, donde Itsuki le dice que si se siente atraído por alguien como Saeko o Saya, ya que ha notado que hablan y se acercan a él. Rolidas dice que son lindas chicas pero no son de su tipo. Saya es muy irritante y Saeko es buena chica pero lejos de sus estándares. Itsuki dice que qué piensa de ella. Rolidas un poco avergonzado dice que es linda. Itsuki dice que si solo eso, y él dice que pese que sea alguien terca es justa y noble, y de repente ambos se agarran a becerros XD. Al mismo tiempo en otro lado, el puente donde estaba la barricada estaba siendo un caos. Los muertos empezaban a atacar a los civiles sobrevivientes, donde la policía da la orden a disparar a cualquier civil que intente escapar. De regreso con los dos tortolitos, Rolidas dice que están avanzando mucho en la situación y podrían darse cuenta. Itsuki dice que no pasa nada y lo abraza, pero luego escucharon ladridos de un perro, por lo que miran a la calle y ven que los infectados se acercaban y los habían descubierto. Rolidas diciendo que eso no era bueno. Luego un individuo estaba disparando contra los infectados, pero por pelotudo lo rodearon y se lo comieron, donde Saeko salió y vio cómo se comían al individuo. Rolidas impotente dijo que ya no podía más, por lo que tomó su mazo sierra dispuesto a salir. Itsuki trató de detenerlo, y Saeko dice que ya sabe cómo reaccionan ellos, y que esas personas buscan sobrevivir a como de lugar, que no será capaz de salvarlos a todos, que ya no es la pacífica ciudad de antes, por lo que lo invita a comprobarlo, y le da los binoculares, y Rolidas empieza a vigilar las calles donde ve personas siendo devoradas. Rolidas dice que es una masacre, y luego ve a un padre con su niña corriendo a una casa, por lo que dice que eso no se ve bien. Ahora vemos la perspectiva del padre y la niña donde buscaban refugio en la casa, pero estos no querían abrirles, pero cuando el padre insistía, abrieron la puerta pero solo para recibirlo con un cuchillo en el pecho del padre de la niña. El hombre que lo apuñaló muy arrepentido le pedía perdón por ello, y el padre cayó al suelo, y la niña llorando trataba de ayudar a su papá, y el hombre le decía que todo estará bien, y que fuera a esconderse, y luego cerró sus ojos falleciendo, y la niña sollozando gritaba que no la dejara. El llanto de la niña provocó que los muertos empezaran a acercarse. Todo era visto por Rolidas, diciendo que va a ayudar a la niña, o su padre revivirá y la matará. Itsuki dice que no podrá solo. Rolidas dice que entonces despierte a Hirano o a Fakube, pero que él salvará a la niña. Después este saltó por el balcón y cayó por un tejado y bajó a la calle donde el rock and roll empezó, usando el mazo sierra para comenzar a aplastar y cortar cabezas, hasta las de abajo XDDD, empezando a atraer la atención de los infectados. Posteriormente el cuerpo del padre de la niña se levantó como un caminante. La niña pensó que por fin se había despertado su papá, pero vio que la tomó fuerte del brazo y trató de morderla, de no ser por un disparo proveniente del balcón cortesía de Hirano, diciendo que eso estuvo cercas, que es todo un maestro de las armas. Itsuki le dice que deje de payasear y cubra a la niña de los infectados.
Luego vemos a Rolidas disfrutar de matar de los muertos, y eso que la primera vez que los vio estaba más asustado que su madre XD, y para cuando llegó a la casa donde estaba la niña, cerró la puerta donde estaban entrando, y la bloqueó. El perro que estaba con la niña le ladraba a Rolidas, la niña asustada decía que la dejara en paz. Rolidas le dijo que todo está bien porque ya está él, y la niña volteó a verlo, y le dice que resista un poco más ya que terminará con un asunto más. Derribó la puerta con su arma, asustando a los sobrevivientes de la entrada diciéndole que se fuera. Rolidas dice quién fue el que mató al hombre. El sujeto que había matado al padre de la niña hizo presencia y dice que porque la duda. Rolidas simplemente le corta la cabeza al hombre dejando horrorizados a los sobrevivientes, y dice que por culpa de esa escoria una niña se quedó huérfana, por lo que todos sufrirán por ello al ser cómplices. Luego pasamos a otro plano donde Hirano se sorprende ya que Rolidas había eliminado a la mayoría de los infectados con su arma, dice lo genial que son las armas combinadas. Itsuki dice que deje de hablar y se concentre. Hirano dice que ya solo quedan muy pocos infectados que eliminar. Itsuki echa un vistazo y se sorprende que Rolidas solo los haya eliminado. Posteriormente todos los sobrevivientes que estaban descansando se despiertan por el escándalo y se alistan para salir de ahí. Luego regresamos a donde Rolidas y la niña, le dice que sí está bien, la niña dice que sí, que agradece su ayuda, pero dice que si su papá está muerto. Rolidas solamente toma una camiseta que estaba en el suelo y arranca una flor, y le dice que está seguro que su papá fue un gran hombre, y que murió para que viviera, y la niña comienza a llorar, él la consuela y se le escapan unas lágrimas. Donde luego le dice que deje de llorar o la escucharán ellos. La niña le dice que si van a salir de ahí. Rolidas dice que sí, ya que no hay muchos de ellos. Luego voltea la mirada a la calle y ve que está repleto de ellos. Rolidas maldice su suerte nuevamente, y le dice que no sabe si podrá eliminarlos a todos. Rolidas le dice que se quede ahí, que saldrá a encargarse de todos ellos. La niña asustada dice que sí podrá acabar con todos él solo, ya que son muchos. El perrito ladra en señal de que no lo haga. Rolidas dice que ya está acostumbrado, pero se le notaba tembloroso, por lo que la niña le dice si tiene miedo. Rolidas dice que un poco. Luego alza su arma y patea a la muerta empujando a los muertos, por lo que se ve rodeado de ellos dando a entender que lo matarían, pero empezando a atacar y empujar a los infectados empieza a eliminarlos con brutalidad. Aprovechando la lentitud y estupidez de ellos logra evadirlos y acaba con la mitad de ellos, hasta que gracias a los ladridos del perro que lo apoyaba atrajo a unos cuantos hacia la niña, donde tuvo que lanzar su arma hacia ellos acabando con ellos al instante pero quedando vulnerable, por lo que piensa que es su fin, pero luego llegaron sus amigos para salvarle el poto XD, donde se da cuenta que el vehículo es militar y grande, por lo que Rolidas dice que qué haría sin ellos, por lo que toma a la niña y la sube, y la niña le dijo que si son sus amigos. Rolidas dice que sus mejores amigos, y posteriormente avanzaron todos para escapar. Pasamos a un recuerdo donde los pequeños Rolidas y Fakube estaban caminando por las calles de la ciudad Saitama, donde constantemente eran tachados y marginados por ser niños de calle, pero un hombre dueño de un apartamento se tentó el corazón y les brindó un hogar cálido, diciendo que cuando crezcan tendrán que empezar a trabajar para pagar el alquiler, que de mientras los criará como si fueran suyos. Pasan los años y los niños crecieron, pero el hombre, lo más cercano a una familia para ambos, había fallecido dejando a los dos como dueños del apartamento. En eso finaliza el recuerdo cuando Rolidas despierta dentro del vehículo militar. Hasta ese punto pasaron 72 horas después del gran pánico mundial. Itsuki le dice lo lindo que se veía mientras dormía, pero que realmente durmió demasiado más que todos, que hasta dudaron si seguía vivo. Rolidas dice que pasó 2 días sin dormir y además mató a más infectados que todos sin ayuda de nadie, que esperaba. No es un videojuego como para tener salud y energía infinita, lo dijo enojado estilo anime. Itsuki dice que es un grosero, que como le puede gritar a su pareja, haciendo un puchero. Fakube dice que si ya están saliendo. Rolidas dice que tal vez, pero Itsuki lo acepta y hasta lo confirma, causando celos en Saya y Saeko. Nino dice que no aceptará que un patán esté con su hermana. Rolidas dice que no revele su envidia, por lo que Nino se molesta y quiere golpearlo, pero con recordar cómo masacraba a los infectados con mucha violencia y brutalidad él solo la noche anterior se sonrojó y mejor se calló.
Al salir del vehículo, Rolidas se dio cuenta que ya habían cruzado el río, y vio claramente que las chicas ya no tenían el uniforme sino otras prendas más casuales y cómodas, al igual que los chicos, otras vestimentas más casuales. Saya dice que Fakube y Rolidas son los únicos que no han salido de esa vestimenta de agentes ministeriales, que dan asco. Rolidas dice que son muy pocas las ocasiones en las que podían llevar una vestimenta así. Fakube menciona que los chalecos son blindados, por eso no se los quitan. La niña, que se llama Alice, le dice buenos días. Rolidas le pregunta su nombre, por lo que Irano quería hablar con él en privado. Irano le dice que la niña se llama Alice, y que le dijo que su padre y ella buscaban refugio, y su padre le decía que buscarán a su madre después, dándole a entender que su madre habría fallecido antes, por lo que ahora estaba sola. Rolidas de verdad sintió lástima por ella, ya que está en la misma circunstancia cuando él era niño. La diferencia era que ella sí conoció a sus padres. Posteriormente los muchachos salieron a investigar. Rolidas dice que perdió su mazo sierra, por lo que solo cuenta con su arma. Itsuki le dice que ya construirá otra arma. Después de todo, él tiene una habilidad y creatividad increíble, por lo que Rolidas sonríe levemente. Posteriormente avanzaron, ya que Takashi le dijo a Rolidas que irán a la casa de Saya, y a este le parece buena idea. Cuando avanzaron se dieron cuenta que no había rastro de nadie, ni siquiera un infectado, pero al dar vuelta a una esquina hordas de muertos estaban deambulando. Por cada esquina que giraban se encontraban por montones de ellos, mientras iban hacia la casa de Saya, pero se toparon una barricada que les impidió el paso, por lo que se vieron rodeados de una inmensa horda que parecía que eran infinitos, así que empezaron a defenderse como podían. Aquí Takashi y Futaro se demuestra que son malos disparando armas de fuego XD. Pese a los intentos de defensa, todavía seguían viniendo infectados y en grupos extremadamente grandes, por lo que piensan que es el fin. Rolidas, dispuesto a pelear cuerpo a cuerpo, es detenido por Fakube, diciéndole que lo hará él, si le llegara a pasar algo mejor él mismo que su propio amigo. Rolidas se lo impide, pero en eso uno de los infectados lo toma y le muerde la mano, dejando en shock a todos. Fakube se queda en shock. Rolidas no se lo cree, piensa que es una pesadilla, pero el dolor de la herida le menciona que es la realidad. Fue mordido. Itsuki en shock no se lo cree, y empieza a llorar. Fakube trata de ayudarlo, pero Rolidas le dice que se aleje. Fakube le dice que se calme, pero en eso un infectado lo ataca, pero Saeko lo protegió, y pregunta qué pasó, y vio que Rolidas tenía una mordedura. Irano espera instrucciones si quiere morir sin sufrir de los efectos de la infección. Rolidas dice que no, que tiene una mejor idea, y dice que tratará de alejar a la manada, y que para cuando los muertos los ignoren, salgan de ahí lo antes posible. Saya empieza a llorar, ya que había dicho que no dejaría morir a nadie, y dice que si está seguro de ello. Itsuki lloraba a mares, Fakube igual. Takashi y Futaro no sabían qué hacer, fue tan rápido que no podían reaccionar. Alice estaba llorando. Saeko le dice que no piense en ello. Rolidas dice que antes quiere que cumplan su última petición, que era que salven a más sobrevivientes, no dejen que el gobierno o los muertos acaben con la humanidad. Saeko le dice que se detenga, y luego Rolidas grita a los cuatro vientos mientras corre, que pese a que la realidad sea cruel, hay que aceptarla tal como es, por lo que dice que lo dejen atrás y avancen, donde posteriormente este corrió y esquiva a los infectados, haciendo el máximo ruido posible para atraer a todos, dejando más preocupados y en shock a todos, pero era imposible. Algunos infectados lo seguían, pero la mayoría iban a por sus amigos, pero no miró atrás y siguió corriendo. Posteriormente la mamá de Saya y otros empezaron a liquidar a los infectados y salvarlos a ellos, eso visto por Rolidas feliz porque ellos vivirán, así que este empezó a correr entre los muertos y escapando de ellos, hacia su posible muerte. Ahora sí, continuando con el inicio de la historia, Rolidas corría de hordas de muertos vivientes, se adentra a un túnel invadido de muertos, sale para hacer el intento de buscar a sus amigos para hacer tiempo en lo que la infección lo consuma, y se encuentra con más infectados, que son alertados por un avión que empieza a descender donde Rolidas estaba, y este decide saltar debajo del puente donde estaba, en el proceso golpeándose con una señal que mostraba el nombre de la ciudad y cae inconsciente, empezando a mostrar síntomas de infección, y el avión había colisionado y estrellándose contra el puente causando una explosión. Un grupo de 4 personas lo habían visto caer después de que el avión colisionara, y fueron a ayudarle, llevándoselo a su pequeño refugio improvisado, donde cuando los rescataron se dieron cuenta que había sido infectado, por lo que los vueltan, y Rolidas simplemente había despertado y vomitando nada más, y dice que lo ayuden, y luego cae inconsciente.
Hasta este punto pasaron 5 días desde el comienzo del gran pánico mundial. Rolidas despierta sometido, preguntándose qué ocurría y quiénes eran. Un chico rubio muy sorprendido dice que por qué no se ha convertido pese a que habían pasado 2 días inconsciente. Una chica rubia le parece curioso que alguien que haya sido mordido no se convirtiera, si desde que lo encontraron debió haberse convertido y no. Rolidas le parece extraño y luego mira su mano, donde recibió la mordida y resulta que había cicatrizado, y se sorprende. Un chico pelinegro dice jamás había visto algo similar, por lo que descartan que se convierta en uno de ellos, pero además se da cuenta al mirarlo bien, que si se trata de uno de los huérfanos que es buscado por el gobierno. Rolidas dice que no, que muchos lo han confundido con él, pero no lo sabía. Otra chica de cabello corto dice que no es bueno mintiendo, que su tatuaje lo delata. Rolidas dice que lo matarán si lo llevan ante el gobierno. Él sabe el sucio secreto detrás de la pandemia, por lo que el chico pelinegro dice que hable más. Rolidas dice que si lo suelta les contará, y que se llama Rolando Carabeo pero le dicen Rolidas. Posteriormente lo sueltan, y se presentan. Uno se llama Akira Tendo, su amigo se llama Kencho Ryuzaki, su otra amiga Shizuka Mafusaki, y Beatrix Amerauser. Rolidas dice que es un gusto en conocer a más sobrevivientes. Akira dice que porque estaba merodeando solo las calles. Rolidas dice que estaba junto más de su grupo, pero fue el único en ser mordido y decidió alejarse de ellos, pero no sabía que jamás se iba a transformar. Parece que tiene una inmunidad ante el virus. Shizuka dice que tal vez por eso lo busca el gobierno. Rolidas dice que viéndolo así tal vez tenga sentido. Beatrix dice porque no quiere ser entregado, y tal vez busquen una cura con su inmunidad. Luego Rolidas cuenta todo, que varios gobiernos del mundo estaban colaborando bajo unos experimentos ilegales en los Estados Unidos, secuestran huérfanos de todo el mundo y experimentan con ellos para buscar una cura ante el hongo que vino del espacio, siendo que la mayoría murieran, y al parecer Rolidas no, pero lo dieron por muerto porque se desmayó, y él junto a otro amigo suyo escaparon de ahí, y ahora años después los están buscando precisamente a ambos, y si quieren buscar una cura lo buscarían precisamente a él. Por lo que sospecha que los quieren matar por saber demasiado, algo que deja sorprendidos a los presentes. Kencho dice que tiene razón. Shizuka sabe que filtraron información de ello, pero le parece casualidad que se encontraran con uno de los huérfanos más buscados en la ciudad. Rolidas dice que cuando escaparon su amigo y él, se infiltraron en un aeropuerto donde debieron volver a su país natal México, pero terminaron en Japón, si no la historia sería diferente. Luego les dice que a dónde se dirigían. Akira dice que iban saliendo de un refugio donde unas aguas termales, y ahora se van a buscar a su familia que está en el campo. Rolidas dice que está confiando ciegamente en ello. Akira dice que está seguro que están vivos porque siempre piensa positivamente. Rolidas dice que tampoco tenga las expectativas altas debido a la situación actual. Shizuka dice que concuerda con él, las probabilidades de que su familia estén con vida son bajas. Beatrix dice que si quiere ir con ellos. Rolidas dice que sí, pero con la condición de que lo lleven a un sitio para reunirse con sus amigos. Estos acceden y luego se embarcan hacia la casa de Saya, hasta que vieron un destello en el cielo que literalmente los dejó sorprendidos. Shizuka hace mención que posiblemente el gobierno de los Estados Unidos haya iniciado con el plan de lanzar misiles nucleares, y los vehículos quedaron inservibles, por lo que Rolidas se encargó de reemplazar los fusibles quemados de la casa rodante, y luego avanzar. Unas horas después, llegaron pero vieron que la mansión de la familia de Saya habían muchos infectados, fuego, y mucho caos, por lo que ve a los padres de Saya que estaban siendo rodeados, y van corriendo a ayudarlos y Rolidas dice que qué pasó, y dónde están Saya y los demás. La madre de Saya dice que se fueron de ahí, el padre de Saya dice que tienen minutos que se fueron de ahí, y pregunta sobre quién era. Rolidas dice que está buscando a sus amigos, y aquí termina la primera temporada.